Amado Padre, te damos gracias, Señor, te alabamos, te bendecimos, te damos a ti toda la gloria, Señor, en esta noche de hoy jueves 10 de septiembre del año 2020, Señor. Un día más en el cual nos has ayudado, bendito Señor, nos has sostenido, nos has guardado, nos has permitido, Señor, realizar nuestras labores, nos has permitido cumplir, Señor, con nuestras responsabilidades, Padre Santo. Hoy te damos gracias, Señor, porque has estado, Señor, Padre amado, atento, Señor, a nuestras necesidades para suplirlas, bendito Señor. Gracias porque has sido propicio, Señor, a nuestras necesidades, a nuestras debilidades, Señor. Has estado presto, Señor, para ayudarnos, para levantarnos, para sostenernos, Señor. Gracias, Padre Santo, porque hasta aquí nos has sostenido, nos has guardado, has cuidado de nuestras vidas, bendito Señor. Has permitido que podamos, bendito Señor, tener un tiempo de quietud. En esta hora de la noche, Señor, nos disponemos a, Señor, Dios de la gloria, reflexionar en ti, en tu palabra, en lo que tú tienes para darnos en esta hora de la noche, Señor, Dios de los cielos, al terminar este día, Señor. Queremos hacer un tiempo de quietud, Señor, para meditar, para reflexionar, para poder, Señor, descansar en ti, para, Señor, recibir de ti ese bálsamo que traes a nuestras vidas, Señor, por medio de tu palabra, Señor. Tal vez para algunos ha sido un día difícil, ha sido un día, Señor, Dios de la gloria, Padre amado, de luchas, de situaciones difíciles. Hoy, Señor, Padre amado, echamos todas nuestras ansiedades sobre ti, Señor, Dios de la gloria, porque como tú dices en tu palabra, Padre amado, que tú tienes cuidado de cada uno de nosotros, Señor. Te damos gracias a ti, porque, Señor, tú tienes cuidado, Señor, de tus hijos, de los que amas, Padre amado. Tú los guardas, tú los cuidas, tú les fortaleces, les provees, bendito Señor. Y hoy hemos visto tu mano poderosa, tu mano de amor, Señor, Dios de la gloria, obrando en nuestras vidas, a través de nuestras vidas, en favor de nuestras vidas, bendito Señor. Gracias por lo que estás haciendo en cada uno de tus hijos, en cada una de las personas, Señor, que escuchamos, que vemos, que estudiamos tu palabra. Gracias por lo que estás haciendo, Señor, en el carácter, porque, Señor, nos está llevando a crecer a la estatura de tu amado Hijo, Señor, cada día a la estatura de ese varón perfecto, es decir, de ese varón completo, de ese varón maduro, Señor, en la fe, Padre amado. Gracias porque cada día, Señor, nuestra fe crece, nuestra fe se hace más sólida, se hace más firme, Señor, en la medida en que vamos estudiando tu palabra. Y, Señor, oramos porque esta noche no sea la excepción, Señor, que esta noche, Señor, mientras vamos, Señor, meditando en tu palabra, en lo que tú tienes por decirnos, Señor, Padre amado, te pido que tu Espíritu Santo vaya ministrando, Señor, nuestros corazones, vaya supliendo la necesidad, vaya llegando allí, Señor, a esa área de nuestro ser que necesita ser afectado por tu palabra, que necesita ser atravesado por tu palabra, Señor Dios de la gloria. Trae esperanza, Señor, a tu pueblo, pero también trae, Señor Dios de la gloria, confrontación a todos aquellos que no te conocen, que todavía, Señor, no han tomado la decisión de acercarse a ti, de tomar una actitud, Señor, voluntaria, de arrepentirse delante de ti, Señor. Ahora que hay esperanza, Señor Padre amado, sea la oportunidad, Dios de la gloria, de volverse a ti, Señor, como tú bien animas, buscadme mientras pueda ser hallado, Señor. Y si en esta hora nos has permitido conectarnos, nos has permitido, Señor Dios de la gloria, reunirnos a través de estos medios virtuales, es porque hay oportunidad, es porque tú todavía expresas tu amor y expresas tu misericordia, tu favor, tu gracia a favor de esta, Señor, humanidad caída, infectada por el pecado, Señor, afectada, Señor, por el pecado también, Señor Dios de la gloria. Pero aquí estamos, Señor Dios de los cielos, pidiéndote en esta hora que tu palabra corra, sea glorificada y que tu palabra atraviese nuestro ser, que tu palabra cause ese impacto, Señor, transformador en cada uno de nosotros, Señor. Espíritu Santo, en esta hora oramos a ti para que, Señor, seas tú, Dios de los cielos, Padre amado, trayendo, Señor,
claridad a nuestra mente, a nuestro corazón, nos ayudes a comprender, a entender, a asimilar todo aquello que tú nos quieres enseñar por medio de tu bendita palabra. Gracias te damos, Señor, por lo que tú estás haciendo. Gracias te damos por lo que haces. Gracias te damos por lo que harás en el nombre poderoso de Jesús. A ti la gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, muy buenas noches para todos ustedes, sean ustedes muy bienvenidos, todos ustedes, para todos y todas. Bienvenidos una vez más a esta cita de los jueves a las 7 de la noche, llamado este espacio Tiempo del Porvenir, el estudio sistemático del libro de Apocalipsis o Apocalipsus en el griego, que significa correr el velo o revelar aquello que está escondido. Y el Señor en esta noche, más que cualquier otra intención del Señor mismo, es que entendamos, que aprendamos, que conozcamos sus propósitos. Así que quiero animarle a que abra su Biblia en el capítulo 7 de Apocalipsis. Vamos ya en el capítulo 7 de este bendito libro, en esta bonita aventura de escudriñar todo lo que tiene que ver con los tiempos futuros. Es una inquietud de los seres humanos, conocer el futuro. Por eso cuando algunos no conocíamos del Señor, a veces mirábamos el horóscopo a ver qué dice acerca del amor, de la felicidad, qué dice el futuro. Y todo el ser humano está inquieto con eso, con el futuro, qué pasará mañana, qué sucederá en el año entrante, qué irá a suceder dentro de 5 años, qué irá a ser de esta tierra, de esta humanidad. Y pues el libro de Apocalipsis nos da luz acerca de los tiempos del porvenir, como bien hemos titulado este espacio de los jueves, Tiempo del Porvenir, estudio sistemático del libro de Apocalipsis. Apocalipsis, recuerda, es un libro profético, es un libro que escatológico, es decir, que habla precisamente de esos tiempos del porvenir, tiempos del futuro. Así que leamos juntos aquí en el capítulo 7 de este bendito libro de Apocalipsis, y vamos a leer hasta el versículo 8 del capítulo 7 de Apocalipsis. Dice la bendita palabra del Señor de la siguiente manera: Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados: 144,000 sellados, de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. De la tribu de Aser, 12,000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12,000 sellados. De la tribu de Manasés, 12,000 sellados. De la tribu de Simeón, 12,000 sellados. De la tribu de Leví, 12,000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12,000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12,000 sellados. De la tribu de José, 12,000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Amén y amén. Así que recordemos un poquito, entre la apertura del 6º sello, recuerden los sellos, que el Señor está allí con el rollo en la mano, sellado con 7 sellos, y está listo a desatar uno a uno los 7 sellos. Y en la medida en que va desatando cada sello, es un juicio que viene sobre esta tierra. Así que entre la apertura del 6º sello y del 7º sello se inserta este capítulo 7, como bien lo hemos explicado en otro momento, se conoce como los paréntesis. Ciertos paréntesis que el Señor hace allí, un alto en esos juicios que Dios está impartiendo sobre esta tierra. Algunos dicen que esos altos, que esos paréntesis, que esos momentos como de pausa en sus juicios, es dando la oportunidad a los pecadores de aquella época que se arrepientan,
es decir, dando una segunda oportunidad. Otros dicen sencillamente que son momentos donde Dios explica, o donde Juan más bien explica algunos eventos que se van dando durante esa última semana, semana 70, llamada la Gran Tribulación. Así que en este capítulo 7 se introducen dos grandes multitudes. Entre el capítulo 7 hay dos grandes multitudes aquí. Una de esas multitudes está en la tierra, está entre el versículo 1 y el versículo 8 que acabamos de leer. Y la otra multitud se habla del cielo, está entre el versículo 9 al versículo 17 de Apocalipsis. Juan, el apóstol, tendrá dos visiones allí en ese capítulo 7 en las que encuentra consuelo, protección, símbolos de victoria para los hijos de Dios. Anteriormente, recuerde que cuando estábamos en el capítulo 6, habíamos asistido a la apertura de los 6 sellos. Hasta ahora se han abierto 6 sellos. Y estos 6 sellos contenían un mensaje muy claro, a la vez que revelan sucesivos eventos, más bien, del periodo denominado como la Gran Tribulación. Recordemos que cuando el Señor desata el primer sello, inmediatamente aparece en escena el anticristo, el caballo blanco, el jinete del caballo blanco, y se llama el anticristo. Cuando el Señor desata el segundo sello, aparece otro caballo de color rojo y su jinete. Allí se denomina las guerras que vendrán sobre la tierra. Cuando el Señor desata el tercer sello, aparece en escena el caballo negro, que significa hambrunas, que significa todas esas situaciones. Y cuando desata el sello, el cuarto sello, aparece otro caballo entre verdoso y amarillento, que se conoce como el caballo bermejo, que trae pestes, que trae epidemias, que trae virus a la tierra. 4 caballos, 4 jinetes. Pero cuando se desata el quinto sello, inmediatamente aparecen allí en escena pues todos los mártires de Dios. Se cree que están allí los mártires del Antiguo Testamento, se cree que están los mártires a lo largo de la historia de la iglesia, o se cree que están los mártires también que se van a convertir durante la gran tribulación. Entonces, allí están en el capítulo 5, dice que están al pie del altar, están allí las almas de los decapitados. Y ya cuando llegamos al capítulo 6, ahora nos está introduciendo en algunas señales en la naturaleza, pero nos está introduciendo en el anarquismo real, es decir, en el anarquismo de los reyes, de los poderosos, de los grandes, de los pequeños, de todos los hombres que querían esconderse de la ira de Dios. Dice, ya ha llegado el día del Señor y a dónde nos meteremos, y se querían que las piedras los taparan. Y dice, porque ¿quién podrá sostenerse en pie delante de su ira? Así que hasta allí hemos sido participantes de estos 6 sellos que contenían un mensaje muy claro, que a la vez revelaban sucesos y eventos del periodo denominado como la Gran Tribulación. Estos sellos, como vimos, en estos sellos avanzaban 4 grandes catástrofes que ya las hemos mencionado. Acontecerán sobre nuestro planeta al comienzo del juicio de la gran tribulación. El quinto sello nos habla de aquellos que serían martirizados, como ya lo dije, y el sexto sello nos presentó algunos de los signos o señales de anarquismo. Es decir, anarquismo significa de que los hombres no están dispuestos a someterse a ninguna autoridad. Eso se llama anarquismo. Cuando un ser humano no se quiere someter a ninguna autoridad, pero ninguna autoridad, se llama anarquista, es anarquismo. Así que allí en el capítulo 6 de Apocalipsis, como mejor, cuando se desata el sexto sello, allí se encuentra esa clase de personas que vendrán sobre el mundo durante este periodo de la gran tribulación. También comentamos, a manera de recorderis, que una gran multitud de personas iban a ser salvadas. Allí se cree que mucha gente se va a salvar, mucha gente se va a convertir todavía al Evangelio. Así que se van a convertir tantas como nunca en la historia de la iglesia ha sucedido. Es decir, en ningún otro periodo de tiempo, como en estos 7 años de tribulación, tanta gente se va a volver al Señor. Es decir, jamás en la historia va a haber tantas conversiones como las va a haber en la gran tribulación. Es decir, tremendo eso. Ahora, si al caso por ahí el 30% de la humanidad somos cristianos, el resto no se han convertido, no han querido creer en el Señor. Sin embargo, durante el periodo de la gran tribulación van a ser multitudes, mucha gente, demasiada gente se van a convertir al Evangelio, se van a volver al Señor, y esto revela que los juicios
o los castigos de Dios lograrán uno de los propósitos de Dios. ¿Cuál será ese propósito? Pues que provocará que multitudes de personas se vuelvan a Él en este periodo. Pero también se verá que muchos otros también se volverán contra Él. Muchos se van a convertir, claro que sí, por supuesto, pero también muchos se van a levantar contra Dios, por supuesto que también. Dios quiere tener una gran familia, por supuesto, y quiere que todos se salven, que ni uno solo se pierda. Su deseo es que los seres humanos tengan la oportunidad de aceptarle voluntariamente como su Señor y Salvador. Pero Él no obliga a nadie. Eso es algo interesante. Él no obliga a nadie. Es decir, Dios es tan justo que le dio la oportunidad a los seres humanos sencillamente de volverse a Dios o no volverse. Le dio la oportunidad a los seres humanos inclusive de rechazarlo. Pero no va a obligar a ningún ser humano a que le busque o a que se vuelva a Él. Es decir, tan solo llamará al arrepentimiento. Solo si le invitamos a entrar en nuestras vidas, Él entrará. Miren, esa es la justicia de Dios. Si le invitamos que entre a nuestras vidas, Él entrará. En caso contrario, no entrará, no lo hará, no entrará a nuestras vidas. Esa es la increíble e incomparable libertad o libre albedrío o capacidad de decisión que tenemos los seres humanos, que Dios ha regalado a todos los seres humanos. Es decir, le ha dado esa capacidad de hacer lo que deseen con su propia vida, de manejar su vida como quieran. Eso está dentro de la justicia de Dios. Si Dios no fuera justo, nos manejaría como robots, seríamos maquinitas manipuladas por Dios, haríamos todo lo que Dios le plazca. Pero Dios nos dio esa capacidad en su justicia, en su carácter justo, de tomar nuestras propias decisiones. Pero esa justicia nos hace responsables delante de Dios, porque un día Él va a venir a impartir su juicio, y en ese juicio nos va a pedir cuenta de cuáles decisiones o cómo manejamos nuestra vida o cómo fue que nos comportamos mientras estuvimos en nuestra vida. Él dice que sencillamente, dice por ahí, que cada uno dará cuenta lo que hayamos hecho mientras estábamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Así que todos tendremos que dar cuenta, aunque el Señor nos da el permiso aquí de vivir como se nos antoja, no nos obliga, no nos fuerza a seguirlo, no nos fuerza a buscarlo, no nos fuerza a que nos arrepintamos, sencillamente nos invita a que nos arrepintamos, la invitación está abierta, pero no fuerza a nadie, no obliga a nadie. Eso está dentro del carácter justo de Dios, que nos da el permiso inclusive de rechazarlo si queremos. Así que, pues, ¿cómo nos gustaría poder interpretar todos los detalles de la profecía de Apocalipsis, la verdad? Pero por alguna razón, que desconocemos, pues Dios en su infinita sabiduría ha decidido no revelarnos todos los detalles acerca del tiempo futuro. No se ha dicho todo, no lo sabemos todo. Hay muchas cosas que el Señor sencillamente las omitió, que no las conocemos. Inclusive a Jesús se le preguntó los discípulos, ¿y cuándo serán estas cosas? Y Jesús mismo dijo, pues la verdad yo no sé cuándo será. La verdad yo no lo sé, solamente lo sabe mi Padre que está en los cielos. Esa fue la respuesta de Jesús a los discípulos cuando le hicieron esa pregunta acerca de los tiempos del futuro. Así que Él pues no nos mostró todo el panorama completo. En Apocalipsis no nos muestra vuelvo y lo explico, el panorama, digámoslo de otra manera, el panorama completo de todo lo que estará por suceder durante estos tiempos. Sencillamente nos reveló las cosas que Él está interesado en que nosotros conozcamos y las que nosotros necesitamos conocer. ¿Por qué lo hace? Pues quizá para que nos obsesionemos por Él, quizá para que nos forcemos a buscarle, quizá para que se despierte en nosotros la intención voluntaria de buscarle, el deseo de buscarle. Tal vez lo hace así, no nos muestra todo en detalle, para dejarnos, como se dice, inquietos porque lo busquemos, o quizá para que nos enfoquemos más en arreglar nuestro presente y nuestra relación con Él. Porque la pregunta sería, ¿será que si Cristo viene hoy, realmente nos vamos con Él? O si tal vez tengamos que entregar nuestra vida hasta el día de hoy, ya llegó al final, ¿será que realmente nos vamos con Él? Entonces Dios no nos da muchos detalles, no nos da todo el panorama completo acerca de el libro de Apocalipsis, sencillamente porque nos quiere dejar con la inquietud,
con la inquietud, por un lado tal vez de que le busquemos a Él con más intensidad, pero también de que arreglemos nuestra vida presente aquí para que podamos realmente estar preparados para cuando ese momento llegue. O también o también puede ser que quizá será porque para Dios hay cosas mucho más importantes que inclusive revelarnos el futuro. Por ejemplo, como que nos volvamos a enamorar de Él. Hay cosas más interesantes, porque saben que a veces estamos como tan interesados en qué pasará en tiempos futuros que a veces como que descuidamos la relación con Cristo, estamos más pensando en ese futuro, qué pasará, y qué sucederá cuando Él venga, pero a veces lo hacemos de una manera ya de pronto hasta mecánica, y el Señor está de pronto más interesado en que nos volvamos a Él, en que volvamos a establecer esa relación con Él, en que nos volvamos a enamorar de Él, en que restauremos nuestra intimidad de nuestra relación con Él. Tal vez es lo que Él está más preocupado o más intencionado en buscar de nosotros los seres humanos, que restauremos nuestra amistad, nuestra intimidad con Él, que le obedezcamos, que crezcamos y seamos maduros. Eso es lo que tal vez está esperando de nosotros. Tal vez todavía nos ve como niños fluctuantes. Tal vez todavía a estas alturas nos verá como niños pataletosos, que todavía nos quejamos por todo, todavía como que en la fe no está bien sólida, no está bien madura, porque recuerde que el propósito de Dios es llevarnos a crecer a la estatura de un varón perfecto, es decir, a la estatura de Cristo, llevarnos a ese nivel de fe, una fe sólida, una fe arraigada y cimentada en Cristo, es decir, que nada nos haga tambalear, que muchos escuchen, por ejemplo, el mensaje es de la certeza de que Cristo volverá, pero también de la esperanza que hay con ese regreso de Cristo. Tal vez por eso es que el Señor no nos quita el velo completamente acerca de este libro de Apocalipsis, sencillamente porque quiere mostrarnos algunos de estos detalles, o que de pronto quiere que muchos más escuchen el mensaje de salvación, que hay una vida nueva en Cristo y que está al alcance de todos, por ejemplo, o que todo lo que el hombre necesita para vivir está en las sagradas escrituras, que quiere que lo conozcan más, que todo está allí en la Biblia y que todo lo que la iglesia necesita comprender es que muchos han sido librados de pasar por este periodo de la gran tribulación. Es lo que él de pronto está allí esperando, sencillamente tiene allí por hacer, que sencillamente no nos corre el velo totalmente, sino que está inquieto más porque la gente, los seres humanos, le busquemos más, con mayor intensidad, que nos acerquemos más a Él, que nos arrepintamos, que dejemos de pecar, que pequemos menos, que le amemos más, que le sirvamos mejor, que prediquemos más, que extendamos el mensaje de salvación, que traigamos mensaje de esperanza para los que no la tienen. Eso es lo que tal vez está haciendo el Señor, y por eso hasta el momento pues nos ha tenido como en vilo, como que todavía no conocemos muchas cosas de lo que será ese tiempo del porvenir. Todavía hay muchas cosas que están develadas, que todavía no se conocen. Es decir, todavía no está dicho todo. Aunque muchos estudiosos tratan de escudriñar, de rasgar por allí e interpretar de alguna manera todos los tiempos futuros, la verdad es que toda la verdad no está dicha aún completa en plenitud. Mire lo que dice, por ejemplo, el apóstol Juan en el capítulo 5, versículo 24. Decía, hablando de la iglesia contemporánea, de la iglesia antes del rapto, la iglesia que está guardada por el mismo Señor para no pasar por ese periodo de gran tribulación. Porque en el periodo de gran tribulación va a ser tremendo. Si ahorita se ven situaciones difíciles, imagínense lo que va a suceder allá cuando el Espíritu Santo, por ejemplo, se va a hacer a un lado. No se va a ir de la tierra, pero se va a hacer a un lado y va a permitir que toda la maldad se desboque. Es decir, si hoy vemos maldad, si hoy vemos vandalismo, si hoy vemos cosas que como que nos asombran por las noticias, hermano, en la gran tribulación va a ser peor. Va a ser más tenaz las situaciones en cuanto al carácter de los hombres, en cuanto al gobierno, porque quien va a estar gobernando, pues nada más y nada menos va a ser que el anticristo. Nada más y nada menos. Es el que va a tener el mundo en sus manos y va a obligar a todo el mundo que le adore. Entonces, y el que no le adore, pues hermano, le va a costar la vida. Y aún allí va a haber mucha gente que se va a convertir, pero le va a tocar y le va a costar prácticamente la vida. Hoy en día ser cristiano es más fácil,
Hoy en día ser cristiano, pues lo único extremo que tal vez hacemos es madrugar a orar. Es lo único extremo que tal vez hacemos como cristianos. Uy, me toca madrugar a orar a las 7 de la mañana. Uy, qué madrugador, qué madrugadota que me tocó pegarme. Eso es lo único que tal vez hacemos hasta ahora como en caso extremo de ser cristianos. Pero en el tiempo de la gran tribulación, quien quiera ser fiel a Cristo, le va a costar su propia vida. Pero la iglesia de hoy, la iglesia, usted y yo que pertenecemos a la iglesia fiel y verdadera, para la iglesia está reservada una gran esperanza. Mire lo que dice Juan, capítulo 5, 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Esta condenación es precisamente el juicio de la gran tribulación. A esa condenación se refiere. Nosotros los cristianos que conformamos la iglesia, como bien lo dije, la iglesia fiel y verdadera, no vamos a pasar por la gran tribulación. Eso no es para nosotros como iglesia, pero tiene que ser una iglesia fiel, tiene que ser una iglesia verdadera. Así se le prometió, o así lo prometió en labios del mismo Señor Jesucristo, se lo prometió a través del apóstol Juan a la iglesia de Filadelfia, que representa la iglesia que se está volviendo al Señor, que representa la iglesia que está volviendo otra vez a enamorarse del Señor, que representa la iglesia que quiere arrepentirse y volverse en santidad al Señor. Esa iglesia de Filadelfia representa esa iglesia que se está volcando de nuevo a la búsqueda del Señor. Para esa iglesia, mire lo que se le promete, mire lo que se le promete. Es decir, recuerde que las 7 iglesias de Apocalipsis representan las diferentes épocas de la historia de la iglesia, desde el Pentecostés hasta el rapto de la iglesia. Son las diferentes épocas. Y en este caso, la iglesia de Filadelfia representa eso. El tiempo en que la iglesia se va a volver al Señor, el tiempo en que la iglesia se va a volver a volcar al Señor, van a volver a la Biblia, la iglesia va a volver a la oración, la iglesia va a volver a la santidad, la iglesia va a volver a los primeros rudimentos, la iglesia va a volver otra vez a la senda antigua, es decir, la iglesia se va a volver de todo corazón al Señor. Para esa iglesia, mire lo que se le promete, para esos cristianos, mire lo que se les promete, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. Note algo allí. Mire que no dice yo te guardaré en la hora de la prueba. No está diciendo eso. Porque si dijera en la hora de la prueba, la iglesia tendría que pasar por la gran tribulación. Pero está diciendo te guardaré de la hora de la prueba. Quiere decir que nos la evita. ¿Pero para quién? Para la iglesia fiel, la verdadera, el cristiano auténtico, el cristiano genuino, el cristiano fiel y verdadero al Señor. Para ese cristiano es esa promesa. Para ese cristiano es. El Señor le promete guardarlo en la gran tribulación. Porque hay otra iglesia como la iglesia de la Odisea, que representa la iglesia apóstata, la iglesia materialista, la iglesia orgullosa, la iglesia prepotente, la iglesia que el mismo Señor tiene que decirle, ustedes dicen que soy rico, pero realmente son unos pobres miserables porque habían sacado a Cristo de la iglesia. Y está a la puerta, Apocalipsis 3:20 dice, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz, ¿está aquí hablando a quién? Pues a la iglesia que sacaron a Cristo de la iglesia y metieron el mundo. Para esa iglesia, el Señor más adelante la va a llamar la gran ramera, para esa iglesia la va a llamar la prostituta, para esa iglesia la va a llamar la iglesia apóstata. Para esa iglesia va a pasar, esos cristianos así van a pasar por la gran tribulación, se van a quedar. El domingo pasaron una película en Caracol, yo no sé si usted la vio, ojalá la haya visto, que hablaban de eso, miraban cómo se mostraban el rapto y cómo la gente se empezaron a quedar aquí, pastores se quedaron pastores aquí y eso era tremendo. Y uno decía, oiga, mire cómo va a ser, algo así más o menos similar, va a ser así el rapto, cuando todos empiecen a irse, los aviones se van a estrellar, los carros, va a ser caos por todo lado. Sencillamente porque los verdaderos cristianos se irán, pero los que dijeron que eran cristianos, religiosos, con una Biblia debajo del brazo, pero vivieron de cualquier manera, desafortunadamente, esos se quedarán. Dios nos ayude a estar firmes y preparados. Él dijo que a esa iglesia fiel y verdadera, que a esos cristianos fieles y verdaderos, los libraría de esa hora. ¿De qué hora? De la hora de la prueba de la gran tribulación. Mire lo que dice el versículo 1.
Leamos el versículo 1. Dice, después de esto, vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían en los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Observamos que al comienzo de este versículo dice después de esto. Después de esto indica un tiempo posterior a los 4 jinetes de Apocalipsis. Es decir, está hablando después de los 4 jinetes de Apocalipsis, está hablando allí de cuando hay un paréntesis allí, hay un pare, donde los 4 ángeles están en las esquinas de la tierra, cada uno allí listos a lanzar con los vientos los juicios sobre esta tierra, pero aparece un quinto ángel que dice, ¡hey, espere un momentico, un momento, deténganse, deténganse! Allí se presenta un paréntesis, allí se presenta algo que va a suceder. ¿Y qué es lo que quiere suceder? Es decir, creemos que aquí el Señor nos está ofreciendo una vista panorámica del periodo de la gran tribulación, de la cual veremos más adelante en algún detalle. Mira lo que dice Apocalipsis 7:1. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra. Está hablando de 4 ángulos de la tierra que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Aquí se refiere a los vientos de juicio. Dios utilizará el viento en su juicio. Él controla los vientos. Mira lo que dice Salmo 148:8. El fuego y el granizo, la nieve y el vapor, el viento de tempestad que ejecuta su palabra. Él tiene el control sobre esto y sobre eso, y va a usar los vientos para impartir los juicios cuando se empiece a desatar tal vez el séptimo sello, que lo vamos a ver más adelante. Así es que los vientos del juicio son detenidos. Un quinto ángel aparece y nada puede moverse hasta que Dios logre su propósito. ¿Y cuál era el propósito? ¿Por qué Dios detiene los juicios? ¿Por qué detiene esos juicios de los 7 sellos? ¿Por qué los está deteniendo antes de desatarse el séptimo sello? Dice, un momento, ¿por qué? Cuando los ángeles están listos para desatar sus juicios acerca de los vientos, cuando habla de 4 ángulos de la tierra, algunos lo llaman, algunos textos lo llaman las 4 esquinas. Aquí se dice cuatro ángulos. Pues eso es muy fácil de definir. 4 ángulos, pues son los 4 ángulos que nosotros conocemos como el norte, el sur, el oriente y el occidente. De esos 4 ángulos está hablando. Es decir, están todos listos para lanzar sus juicios con viento sobre esta tierra. ¿Y cuál es ese propósito por el cual el Señor detiene por un momento, hace un paréntesis, hace un quieto, hay un tiempo de quietud para no lanzar estos juicios? ¿Cuál es el propósito? No creemos aquí que Dios permitirá que pase algún tiempo en esta tierra sin que haya alguien que se vuelva a Dios. Como lo decía hace un momento, un tiempo de quietud, esperando a ver quién se va a convertir, puede ser, es posible. Permitirá, sin que, no creemos tampoco, que Él jamás permitiría que este mundo continuara si es que no hubiera gente que se estuviera convirtiendo en ese momento al Señor, se estuviera volviendo al Señor. Yo creo que se está volviendo, como dije hace un momento, la gente se va a volver en masa al Señor, muchos se van a convertir. Y el Señor, viendo todos estos que se están convirtiendo y está a punto de desatarse los 4 vientos de las 4 esquinas, de las 4 ángulos de la tierra, inmediatamente se detiene el Señor. Mire el Señor cómo extiende su misericordia, cómo prolonga su misericordia, esperando que muchos más se conviertan, esperando que muchos más se vuelvan a Él. Así es que este será un periodo donde multitudes de personas hambrientas de Dios acudirán a Él. Mira lo que dice Juan 6:35. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Y Juan 6:48 dijo, yo soy el pan de vida. La pregunta es, ¿tenemos hambre de Dios? ¿Tenemos sed de Dios? ¿O simplemente buscamos a Dios por compromiso? ¿O simplemente buscamos a Dios porque toca? ¿O simplemente buscamos a Dios simplemente porque, como decía yo esta mañana en la oración, nos acostumbramos a Dios? Estamos tan acostumbrados a Dios que ya lo hacemos parte de nuestra agenda cotidiana, como lavarse los dientes, como cocinar, como barrer la casa, como salir a trabajar, como a los quehaceres de la casa, y Dios. Entonces ya como que hace parte de la agenda cotidiana. ¿Será que sí? ¿O verdaderamente hay hambre, hay sed de Dios, hay anhelo por buscarle, hay deseo de obedecerle, hay deseo de caminar en santidad? Miremos lo que dicen en los versículos 2 y 3.
del capítulo 7 de Apocalipsis. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol. O sea que ya eran cuatro que estaban en los ángulos de la tierra. Ahora aparece un quinto. Y tenía el sol, el sello del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los cuatro ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Recordemos que en el versículo anterior, Juan observó a cuatro ángeles de pie, situados en los cuatro ángulos de la tierra, en los puntos cardinales que controlaban los vientos y las tempestades. Ello nos recuerda que también la meteorología puede ser un instrumento en las manos de Dios, lo mismo para bendecir que para castigar. Es decir, la va a usar allí. Juan dice aquí: vi también a otro ángel. Y esto quiere decir que había un quinto ángel allí. Aparentemente tiene un rango superior. Se cree que tiene un rango superior a los otros cuatro porque les está dando órdenes. Como podemos ver en la epístola de los Efesios, hay ciertos grados de ángeles, tanto buenos como malos. Mira lo que dice Efesios 3:10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados, potestades en los lugares celestiales. Y Efesios 6:12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Así que Satanás y sus ejércitos de ángeles caídos están organizados en grandes categorías. Posiblemente parecería o sería similar a los grados, los rangos militares, generales, coroneles, tenientes, sargentos y muchos soldados allí, es decir, dentro de los mismos rangos de la jerarquía angelical, de ángeles caídos. Pero también Dios también tiene organizadas las huestes celestiales en rangos y categorías. Dios también. Así que ahora Juan aquí ve subir del oriente un ángel diferente. Un ángel diferente a los cuatro anteriores. De donde dice el texto allí, de donde se levanta el sol. Es decir, viene del oriente. Literalmente esto quiere decir de donde viene la luz de salvación. Es lo que está queriendo decir. Porque a eso venía ese ángel, a detener los otros cuatro que estaban listos a lanzar sus juicios de vientos, de todos los vientos de la tierra, para impartir los juicios aquí sobre esta tierra y sobre el mar, dice la escritura. Y sin embargo este quinto ángel les dice: no, esperen, deténganse, deténganse, deténganse. Dice que traía un sello en la mano. El sello que lleva en su mano significa que el grupo concreto del que se va a hablar enseguida recibirá protección divina en las aflicciones de la gran tribulación. Es decir, el Señor no les va a eximir, quienes se conviertan en la gran tribulación, el Señor no les va a eximir pasar la gran tribulación. Sencillamente van a ser sellados para que puedan resistir y aguantar el voltaje de lo que vendrá cuando el Señor empiece a desatar todos estos juicios sobre la tierra. Este ángel o arcángel comunica a los otros cuatro, la orden de no hacer ningún daño por el momento ni a la tierra ni al mar. Esa es la orden que él da. Los daños que han de producirse en la tierra quedan en suspenso, están detenidos allí. ¿Hasta qué? ¿Y cuál es el propósito? ¿Hasta cuándo? Hasta que se haya efectuado el sellamiento de los 144,000. Así que antes que la gran tribulación azote con toda su furia la tierra, los fieles tienen que ser marcados con el sello de Dios. Digo, los fieles que se van a convertir allá. Esto no es para la iglesia de acá. Esto es para los que se van a convertir en la gran tribulación. Si usted y yo pertenecemos a la iglesia fiel y verdadera, nos vamos en el rapto, nos vamos. Y esa es la esperanza. Y esa debe ser la meta, de irnos con el Señor. Porque si nos quedamos, entonces nos espera esto. Nos espera la gran tribulación. Y si no somos marcados durante la gran tribulación, hermano, no vamos a aguantar el voltaje, no vamos a aguantar la presión de los juicios, por un lado, que van a venir de parte del Señor, pero también de la furia que Satanás va a levantar contra la humanidad. Es decir, prácticamente serían dos juicios. Prácticamente.
El juicio que Dios desata sobre esta humanidad, llamada la gran tribulación, pero Satanás también a través del anticristo, haciendo de las suyas. Qué tremenda situación de presión que va a vivir la humanidad durante esa época. Y el que quiera ser cristiano, fiel y verdadero durante esa época, le va a costar la vida. Va así de sencillo. Le va a costar la vida. Hoy en día lo único que le cuesta es madrugar para orar. Pero en esos tiempos le va a costar la vida. Va a ser tremendo. Así que el Señor está allí deteniendo por un momento su intención de seguir de continuar con los juicios durante la gran tribulación hasta que los 144,000 sean sellados. ¿Quiénes son esos 144,000? Los fieles de Dios que tienen que ser marcados con el sello de Dios. Sello, aquí sello, se refiere con frecuencia a un anillo emblemático. Es decir, se utilizaba para imprimir la imagen que tenía sobre un documento con cera derretida. Es decir, cuando iban a sellar un documento, había un anillo y lo metían en cera y lo sellaban con cera. Es decir, nadie podía levantar ese sello. Así que la impronta producida allí por ese sello, por ese anillo, sencillamente indicaba la autenticidad implícita del dueño y protegía el documento. Mire que se cree que había 3 sellos en el Imperio Romano para sellar documentos importantes, pero aquí el Señor tiene 7, un libro sellado con 7 sellos, y 7 significa perfección, es decir, que está bien sellado, que está bien guardado y que solamente el Cordero de Dios era el único digno de poderlo desatar. Así que allí ese documento era protegido. Pero en este caso, del sello que el Señor va a marcar a sus escogidos, o no a sus escogidos, sino a los fieles allí, en este caso la marca es el nombre, es el nombre del Dios mismo. Dice que Él pondrá su nombre. Es la marca de Dios mismo quien nos va a marcar allí. El sello, el quinto ángel aparece con el sello de Dios. Dice que aparece con el sello de Dios para sellar a los fieles de Dios. Recordemos que el sello en las escrituras significa 3 cosas. 3 cosas significa allí en las escrituras el sello en las escrituras. Primero, para proteger, en primer lugar, de forma que lo sellado queda a buen recaudo de cualquier daño o violación. Dime lo que dice Mateo 27:66. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Y Apocalipsis 5:1 dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Así que Dios Padre protege de un modo u otro a los que son suyos. Tremendo eso. En segundo lugar, el sello sirve para marcar propiedad o posesión. Mira lo que dice por allá Isaías 44. Isaías 44 dice, ahora pues, oye Jacob, siervo mío, y tú Israel, a quien yo escogí. Así dice Jehová, hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob, y tú Jerusalén, a quien yo escogí, porque yo derramaré agua sobre el sequedal y río sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos, y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. Este dirá, yo soy de Jehová, y el otro se llamará del nombre de Jacob, y otro escribirá con su mano a Jehová y se apellidará con el nombre de Israel. Aquí Isaías nos adelanta esta idea, es decir, según el original, el remanente llevará tatuado en la mano el nombre del Señor. Eso. Ahora, en tercer lugar y último lugar, el sello aquí garantiza y certifica la promesa de protección a los sellados. Tremendo, eso es bonito, esa es garantía. Y este ángel les está dando órdenes a los 4 que están allí y les dice de la siguiente manera, y clamó a gran voz, dice el texto, clamó a gran voz. Óigame bien,
En el griego, esta palabra es fonea mega. La palabra clamó allí significa fonea mega en el griego. Y si invertimos, óigame bien, si invertimos el orden de estas dos palabras, fonea y mega, entonces resultará megafonea. De allí que viene la palabra megáfono. ¿Para qué sirven los megáfonos? Hoy en esos tiempos donde todos los vendedores ambulantes eran a las calles con el... salen con megáfonos a hacer bulla por todo. Aquí los aguacates, los plátanos. ¿Para qué sirve un megáfono? Así que mega, óigame bien, mega quiere decir grande y fonea indica voz. Y aquí tenemos la indicación de que un juicio terrible está a punto de derramarse sobre la tierra. Es decir, el Señor está megafoneando el juicio que viene sobre la tierra y este ángel está clamando allí diciendo, deténganse un momentico. Por ello resulta necesario asegurar a los siervos de Dios. Si Él no lo sellara, si Dios no lo sellara, entonces no podrían pasar a través de este periodo, no podrían aguantar el voltaje y la presión de lo que vendrá. Como bien lo expliqué, juicio por una parte de parte de Dios y Satanás también a través del anticristo, también hostigando esta tierra y esta humanidad. Tremendo. Donde se van a encontrar aquellos hermanos en la fe que más adelante se van a convertir al Señor durante el periodo de la gran tribulación. No la tienen fácil, pero por eso es que necesitan ser sellados para poder pasar ese proceso de la gran tribulación. Tienen que ser guardados del día de la ira que vendrá sobre la tierra. Y Dios mismo los va a guardar. El Señor Jesucristo mismo mencionó esto. Mire lo que dijo el Señor en Mateo 24, en el Sermón del Olivete. Mire lo que dice por ahí en Mateo 24, 21 y 22. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fueren acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Aquí no está hablando ni de usted ni de mí. No se haga ilusiones. No está hablando de la iglesia. Notemos que dice, mas por causa de los escogidos, o sea, de los sellados de la gran tribulación. Es a ellos a quienes está haciendo referencia, porque usted y yo, si Dios lo quiere y que Dios lo quiere y que nosotros también, estaremos con el Señor ya en el cielo, recibiendo las coronas y los galardones, mientras está sucediendo todo esto aquí en la tierra. Ahora, ¿cuál es la señal que se coloca sobre las frentes de estos sellados? Bueno, como dije hace un momento, tenemos que confesar que no tenemos todas las respuestas. Hay cosas que el Señor omitió, que no las conocemos, y que no sabemos en realidad qué tipo o marca de señal será. No lo sabemos. De alguna forma son sellados. Si viene implicada alguna señal allí o característica visible, no se declara en el texto. En el texto no dice cuál será la señal, simplemente dice que serán sellados. Pero mire que algunos sugieren algo como esto. Por ejemplo, Ezequiel dice de la siguiente manera, en Ezequiel capítulo 9, Ezequiel 9, capítulo 9, versículo 4 dice, y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Esa es una declaración de aquí de Ezequiel el profeta. O como la gloria, puede ser como la gloria que resplandeció sobre el rostro de Moisés. Éxodo 34, 29. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí, con las dos tablas de testimonio en su mano, al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Entonces no sabemos si puede ser esa señal. Pero un sello no tiene que necesariamente ser visible para ser real. Mire lo que dice Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Así que principalmente es una garantía de propiedad y de seguridad. Y estas dos ideas aquí son evidentes en el sellar de los 144,000. Son propiedad de Dios,
lo que significa que son gente redimida. Dios los guarda con toda seguridad. Eso es lo que debe interesar, que Dios los guarda. Que de dónde tendrán el sello, que cómo es el sello, que cuál será. Eso no nos vamos a poner a debatir en eso, porque no hay un texto que nos lo explique. Simplemente acabo de leer algunos textos que medio nos acercan a esa realidad. Se nos dice en Apocalipsis que durante este periodo habrá aquellos que no podrán comerciar. ¿Se acuerda que dice que hay unos sellados que no podrán comerciar? Que si no tienen el sello, pues hay que definir eso. Cuando el anticristo llegue al poder, óigame bien, a no ser que tengan la marca de la bestia, esta marca aquí es totalmente contraria o está en contraste con la marca de los 144.000. Es una marca totalmente diferente. Está en contraste, no es la misma marca, no está hablando de la misma. Pensamos que esta marca es una marca espiritual de los 144.000 sellados, que estará en las vidas, reflejada en las vidas de los redimidos de aquel entonces. Recordemos que el Señor Jesucristo dijo, por sus frutos los conoceréis. Es decir, por sus vidas. Serán la marca de los que pertenecen a Dios durante este periodo. Puede ser. Es decir, la marca estará en sus vidas. Se evidenciará por su forma de vivir. ¿Por qué los no creyentes? Porque los no creyentes, óigame bien, porque los no creyentes en aquel entonces van a ser verdaderamente malvados. Es decir, recuerde que el Espíritu Santo se va a hacer a un lado. Y el anticristo va a tomar la rienda. Y la maldad se va a disparar de una manera tremenda. Si hoy en día vemos vandalismo y que quemaron un Transmilenio y que todo eso, y nos asombramos, hermano, la maldad se va a disparar de una manera tremenda durante ese periodo. El malo va a ser más malo todavía. Eso lo va a identificar. Entonces, por eso la marca de los sellados tal vez puede ser con sus propias vidas, porque van a ser diferentes. ¿Sí me hago entender? Es decir, van a ser diferentes. El Espíritu Santo mismo se va a encargar de sellarlos. Van a ser diferentes. Van a ser totalmente opuestos a los que se van a desatar, es decir, a los que van a dar rienda suelta a la maldad aquí en esta tierra. Va a haber una marcada diferencia allí entre esos dos grupos de personas. Así que observemos, por ejemplo, que el apóstol Pablo nunca entregó un informe a nadie. Digamos, cuando él estuvo en sus viajes misioneros, nunca llegó con un informe a la iglesia de decir, oiga, se convirtieron 200, se convirtieron 300, se convirtieron 500 o se convirtió. Él nunca llegó, por lo menos la Biblia no nos dice que Pablo haya dado algún informe de cifras, de números, de cuántos se convirtieron en Creta, en Filipos, en Éfeso, por allá en Filadelfia, en todos esos, perdón, en Filadelfia no, en Filipos, en todos esos lugares donde él estuvo fundando iglesias, nunca llegó con un informe de números de cuántos se habían convertido. Sin embargo, cuando Dios se refiere a Israel, aquí es diferente. Suele mencionar números y fechas. Mira lo que dice el versículo 4. Y oí el número de los sellados, 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. 144.000 será el número de los sellados de la nación de Israel. Y este número no se refiere ni a la iglesia ni a ningún otro grupo de creyentes existentes en la actualidad. Durante la gran tribulación, 144.000 personas de entre todas las tribus de Israel serán salvadas. 144.000. El texto es claro a partir del versículo 9. Empieza a dar las cifras y nombra las 12 tribus y empieza a hablar de la cantidad. Es decir, ya está claro, es explícito. El texto está hablando de que los 144.000 vendrán de las 12 tribus de Israel. De allí vendrán. Así que, mire lo que dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 9. Él dijo, esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Y esto es cierto en la actualidad. Romanos 11 dice, ¿pero qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7.000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. El apóstol Pablo dijo que en su día había un remanente que estaba en la iglesia. Hoy también hay un remanente que está en la iglesia. Siempre a lo largo de la historia con el Señor ha habido remanentes pequeños.
Cuando fueron cautivos a Babilonia hubo un remanente pequeño, estaba Daniel, sus amigos, había gente que estaba fiel a Dios, seguían fieles al Señor. Ahora durante la gran tribulación habrá también un remanente de 144,000 personas que serán fieles al Señor. Se nos dice aquí que ellos van a dar testimonio de Cristo durante el periodo de la gran tribulación. El Señor Jesucristo mismo dijo en Mateo 24, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Aquí está hablando de la predicación de estos 144,000. Van a predicar por todo el mundo la palabra y en masa van a haber conversiones. Mucha gente se va a convertir al evangelio. Entre ellos van a haber judíos y van a haber gentiles. Mucha gente se va a convertir. Así que también hay quien se ha aventurado inclusive a afirmar que el evangelio que predicarán estos judíos será un evangelio diferente, pero no lo será. Recordemos que el evangelio significa buenas noticias, porque el evangelio es una buena noticia para la humanidad. Será aquí ahora, pero también será una buena noticia allá durante ese periodo de la gran tribulación. Será una buena noticia para hombres y mujeres, para mostrar claramente el único camino de salvación. Y ese camino se llama Jesucristo. Igual en la gran tribulación como igual ahora. Así que es la oportunidad, es la oportunidad. Es decir, el evangelio del reino, del evangelio del reino de Jesucristo, está hablando de su muerte y está hablando de su resurrección. Y ese evangelio va a despertar allí a la nación de Israel y muchos se van a volver a Cristo. Va a haber tremendo, como he venido diciendo, van a haber conversiones en masa, va a haber multitudes, se van a convertir al Señor durante el tiempo de la gran tribulación. La diferencia que lo hace, que sencillamente por ser fieles a Cristo, por querer ser fieles a Cristo, les va a costar la vida. Hoy en día la tenemos suave. Hoy en día el cristianismo de verdad que es un cristianismo relajado. No nos ha tocado, como bien dijo por allá el Señor en Hebreos, no hemos sufrido hasta la sangre realmente. Realmente no nos ha pasado nada. Realmente el cristianismo de hoy es un cristianismo muy liviano, muy light, para lo que vendrá, para las situaciones que vendrán durante los que se van a convertir durante la gran tribulación. Pero ¿para qué esperar allá? ¿Para qué esperar allá? El día es hoy. El día es hoy. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día que tenemos la oportunidad. Ahora. Porque el Señor no sabemos cuándo vendrá. Esa es una pregunta que está ahí en la incógnita, en el tintero. No sabemos cuándo vendrá. El mismo Señor Jesucristo dijo, yo no sé el día ni la hora, pero el arrebatamiento será en un abrir y cerrar de ojos, en un pestañeo. En un momento a otro, desapareceremos de esta tierra. Dios nos ayude a perseverar, a anhelar ese momento y a guardarnos y prepararnos para cuando llegue ese momento. Amado Padre, te damos gracias y te bendecimos en esta noche. Te damos a ti toda la gloria, Señor, toda la honra y toda la alabanza, Padre Santo. Bendecimos tu nombre, Señor. Qué libro tan esperanzador es este libro de Revelación, de Apocalipsis. Qué libro cómo trae esperanza, pero también, Señor, nos sacude. Nos sacude, bendito Señor, Dios de la gloria. Por un lado, Padre Santo, a guardarnos, a estar preparados. Pero por otro lado también, Señor, a proclamar, a testificar de ti con urgencia. A testificar de ti, Padre amado, Señor Dios de la gloria, con afán, con ansiedad, Padre amado, porque Dios de la gloria, llegará un momento, Señor, en que ya no habrá oportunidad, en que ya todo acabará, en que, Señor Dios de la gloria, cuando tú vengas y determines ya venir por tu iglesia, Padre Santo, allí habrá acabado la oportunidad de salvación. Y Señor Dios de la gloria, aunque vendrá una segunda oportunidad durante el periodo del rapto de la iglesia, durante el periodo de la gran tribulación, bendito Señor, aunque habrá oportunidad, Señor, será más difícil la situación. Por eso, Señor Dios de los cielos, ayúdanos cada día, Señor Dios de la gloria, a cuidar de nuestra salvación con temor y temblor. Que cada día, Señor, examinemos nuestra relación contigo. Que cada día nos hagamos esa pregunta confrontante, esa pregunta retadora. Si Cristo viene hoy, ¿me voy con Él? Si hoy me muero, ¿me voy con Cristo? Si esta noche llegase a morir, ¿me voy con Cristo? Que esa sea la pregunta, que no nos quedemos en el rapto. Que no pase, Señor Dios de la gloria, Padre Santo, guárdanos, bendito Señor, Dios de los cielos, de ese momento, porque muchos se van a quedar.
Muchos que dicen ser cristianos, pastores y teólogos y mucha gente se va a quedar. Mucha gente. Iglesias enteras se quedarán. Dios de los cielos. Por eso, Padre amado, ahora que hay esperanza, Señor Espíritu Santo, convéncenos de pecado, de justicia y de juicio, para que cuando llegue ese momento estemos preparados. Señor, gracias. Gracias por advertirnos, porque tú nunca impartes un juicio, Señor, sobre la humanidad sin antes haber, Dios de la gloria, dado una advertencia. Siempre ha sido así. Al pueblo de Israel siempre le advertías algo antes de. A Nínive se le advirtió, a Jerusalén se le advirtió, siempre advertías, bendito Señor, de los juicios que vendrían sobre la tierra. Señor Dios de la gloria, siempre se le dio oportunidad a los seres humanos de volverse a ti. Y hasta el día de hoy las situaciones siguen igual. Si hoy, Señor, nos permites predicar, si hoy nos permites, Señor, testificar, si hoy nos permites hablar de ti, es porque estás dándole oportunidad a aquellos que, Señor, están escuchando, bendito Señor. Mañana puede ser demasiado tarde. Por eso, Señor, que hoy sea el día de salvación, que hoy sea la fecha donde la historia, Padre amado, de muchos se parta en dos. Bendito seas tu nombre, Señor. Te alabamos y te bendecimos y te damos a ti toda la gloria. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Mis amados, se nos ha ido el tiempo. Dios me los bendiga a todos ustedes. Que tengan una feliz noche, que descansen. Un abracito para todos. Muchas bendiciones.